Amados hermanos, Dios les bendiga. Qué grato, qué bendición poder estar reunidos nuevamente como congregación, como cuerpo en Cristo y disfrutar de la comunión, disfrutar también de edificarnos mutuamente por la gracia del Señor. El Señor ha preparado este día, amados hermanos, para su gloria y exaltación. Y miren, somos bendecidos de poder ser enseñados, poder aprender de su palabra, poder tener comunión y regocijarnos también en este día, queridos hermanos. Bueno, saludo, queridas visitas. Yo sé que ya en el culto también nuestro querido pastor va a estar saludándole, pero qué alegría también el que estén acá. Es un gozo tenerle acá, queridos hermanos. Bueno, se ha iniciado una nueva serie de estudio bíblico que lleva por título Usando bien la palabra de verdad. Un método sencillo para interpretar la Biblia. La semana pasada, ya el domingo pasado, nuestro querido pastor Ricardo ya nos daba la introducción, algunas cosas importantes allá para empezar también este curso, o este método para poder usar bien la palabra de verdad. Recordando algunas cosas, queridos hermanos, para ya ir enchufándonos un poco con lo que se viene hablando, unas cositas, queridos hermanos. Bueno, recordar que va a ser ya una clase más que exponer. Igual voy a decir hartas cositas para ir explicándolas, pero ya es una clase. Va a haber también un material donde podemos escribir. Imagino que todos vienen ya con sus cuadernos, con sus lápices. La idea es que puedan estar aplicando, queridos hermanos, estos buenos principios que el Señor ha tenido a bien también que como iglesia profundicemos, estado ahí. Esto quiero que también lo vean así, queridos hermanos. El Señor quiere seguir revelándose a nuestras vidas con su palabra. Y Él está entregando herramientas a su iglesia, a nosotros, a cada uno de nosotros, para esto, para disfrutarle más a Él, para conocerle más a Él. Así que siga tomándolo del Señor, algo para su vida, bienestar espiritual y crecimiento espiritual. El objetivo de esta clase es fortalecer el estudio bíblico personal y también familiar para cada uno de la iglesia del Señor. Este es un énfasis que está en esta serie, que es fortalecer, capacitar a la congregación en esta oportunidad para manejar mejor la palabra del Señor, entregar herramientas dadas por el Señor también, buenos principios que podemos ver allá también para sacar más provecho de la palabra del Señor. ¿Se acuerdan ustedes el ejemplo que daba el pastor Ricardo la semana pasada? ¿Por qué hablaba acerca del vehículo, de cómo manejar? ¿Se acuerdan ustedes? ¿Sí? ¿Se acuerdan qué tenía que ver eso con el estudio bíblico, con este método? ¿Se acuerdan de esa analogía que él utilizaba? ¿Sí? ¿Alguno por allá? Que, ¿no es cierto? Cuando uno empieza a manejar, se sienta en el auto, ¿no es cierto? Y ve la palanca de cambio, los espejos, todo. Uno dice, esto es imposible. Esto es muy complejo, ¿no es cierto? Bueno, es lo que puede pasar también al ver quizás tantos principios, este método, quizás esta parte 1, esta parte 2. Pero así también cuando uno empieza a practicar el manejo y empieza a utilizar cada cosa que está dentro del vehículo, ¿no es cierto?, para poder mover el auto y poder movilizarse, así también, queridos hermanos, nosotros al practicar este método, estos principios, queridos hermanos, vamos a sacar provecho. Vamos a poder también empezar a dominar estas cosas, estos principios para beneficio también de poder conocer más al Señor. Amados hermanos, esta serie de estudios está diseñado para ayudarnos, ¿no es cierto?, para comprender más la palabra de Dios con claridad, de modo que cada uno pueda sacar el más provecho con estas herramientas que vamos a estar impartiendo cada una de estas semanas, estos días domingos, escuela dominical. Amados hermanos, esta serie de estudios consistirá en 3 pasos de estudio bíblico que usted podrá aplicar en un devocional personal, en un devocional quizás para la familia. Quizás también lo va a poder estar aplicando para un estudio más profundo de la palabra del Señor. Estos 3 pasos son los siguientes. Pasos son los siguientes. Un poco, chicos, voy a leerlo, ¿sí? Primer paso, ¿no es cierto? Parte 1, investigación, es lo que vamos a estar viendo el día de hoy. Comprender el significado que quiso dar el autor, primeramente. Es el paso que vamos a estar. Justo vamos ahí paso a paso. Primera parte que vamos a estar viendo tiene que ver con la investigación. Otra vez, comprender el significado que quiso dar el autor. Parte 2, interpretación.
discernir la doctrina del pasaje. ¿Qué es lo que está enseñando el Señor realmente acá? Pero vamos a ir paso a paso con lo que es la interpretación también. No tenemos que apurarnos, son los primeros pasos que vamos a estar poniendo como fundamento. Parte 3, implementación, aplicar la doctrina del contexto actual, ¿no es cierto? Es como nosotros traemos esto que pasó hace tantos años atrás, cómo lo traspolamos, ¿no es cierto?, a nuestra vida actual, cómo lo vamos a aplicar también. Y en eso vamos a estar también viendo algunas definiciones, aplicándolo también. La primera parte de este proceso de estudio de la Biblia se denomina investigación. El objetivo de la investigación es discernir el significado del autor, queridos hermanos. Como decía el primer título allá, subtítulo, como título de este método de estudio bíblico, es comprender el significado que quiso dar el autor en su primera instancia. Queremos hacer, queridos hermanos, todo lo posible para poder comprender qué era lo que estaba en la mente del autor cuando escribió lo que tenemos en la Escritura. Sabemos, ¿no es cierto?, según 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, si alguno lo sabe de memoria ya, toda la Escritura es inspirada por Dios, ¿no es cierto? Ese es el autor de la palabra del Señor. Él es el autor. Pero Dios también utilizó a sus siervos. Dios utilizó a seres humanos, utilizó a sus siervos para que pudiera quedar por escrito los pensamientos, la voluntad y propósitos también del Señor. Eso lo podemos ver en 2 de Pedro 1, versículo 25. Para ir atendiendo la idea ya, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Allá, la palabra en este caso, inspirado, es como fueron movidos, fueron llevados. Como aquel que está en un barco y está a la deriva y el barco le empieza a llevar, fueron llevados por el Espíritu Santo. Si bien, queridos hermanos, hombres hablaron siendo inspirados, escribieron, ¿no es cierto?, la palabra del Señor, pero el autor principal, sabemos, es Dios. Pero otra vez, los hombres, estos santos hombres de Dios, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Dios usó sus características, su forma de escribir. Allá habían culturas diferentes. También utilizó también su forma de expresarse. Todo ello, estos hombres, el Señor les fue utilizando con propósito para que ellos también pudieran revelar lo que estaba en la mente del Señor, en el corazón del Señor. El plan de redención, revelar a nuestro Señor Jesucristo. Es por eso, queridos hermanos, que queremos hacer todo lo posible, porque hay todo un contexto allá diferente al nuestro. Todo lo posible queremos hacer, queridos hermanos, para rescatar lo que el Señor en su primera instancia también estuvo revelando con su propósito en particular. También, queridos hermanos, cositas que necesitamos estar recordando. Tenemos que tener presente siempre a la hora de estar frente a la palabra del Señor, amados hermanos, sabiendo que somos olvidadizos, es que tengamos cuidado siempre, queridos hermanos, a examinar nuestro corazón cuando vamos a la palabra del Señor. No se trata, queridos hermanos, esto también Pastor Ricardo lo decía la semana anterior, no se trata de meramente llenar nuestra cabeza de conocimiento. La meta del conocimiento es que esto nos lleve más a ser transformados a la imagen de Cristo, más a disfrutar de Él, más tener el carácter de nuestro Señor. La meta y el propósito tiene que ver con esto, con conocer más a nuestro Señor. Las técnicas que aprenderemos en estos estudios son inútiles, a menos que las empleemos con humildad, a menos que vayamos a Él con un corazón humilde. Señor, enséñanos. Estoy acá frente a tu palabra. Yo quiero escucharte a ti, quiero saber de ti, quiero conocerte a ti. Transforma mi vida. Más que solamente buscar datos, allá información, o para saber cómo responder a alguien que me ha hecho una pregunta que no son cosas malas, o para enseñar que no es algo malo. Pero principalmente, queridos hermanos, allá tenemos que recordar de cuidar nuestro corazón, de estar bien dispuestos allá, de estar recibiendo la palabra del Señor, como el Señor también quiere dárnosla, como el Señor también quiere revelarse también a nuestra vida. Vamos a partir con descubrir el contexto, antes de empezar a examinar los pasajes, el pasaje que estamos meditando allá, que estamos queriendo entender. Debemos conocer su contexto.
Descubrir el contexto es un elemento, queridos hermanos, fundamental de la interpretación bíblica. Fundamental, queridos hermanos. Y acá, si están anotando, anoten esto acá. Esto es importante. Porque la comprensión precisa del texto de un pasaje allana, limpia, despeja, alisa el camino para poder tener una buena interpretación. Otra vez, una comprensión precisa del contexto de un pasaje allana, ¿no es cierto?, limpia el camino para determinar allá un buen significado del texto. Hermanos, hoy, hay que considerar tres aspectos del contexto, tres aspectos del contexto que vamos a estar mirando. Tres aspectos, allá si quiere también estar anotándolo. Tres aspectos. Vamos a hacer algunos ejercicios al final, así que tome nota acá, por favor, querido hermano. Tres aspectos hay que estar considerando para poder entender bien el contexto. ¿De qué está hablando el Señor allá cuando estamos meditando, pasando tiempo con la palabra? Hay un contexto histórico, el contexto cercano y el contexto integral. ¿Sí? ¿Ya se los memorizó? No. Contexto histórico, ¿no es cierto? Contexto cercano y contexto integral, queridos hermanos. Y vamos a ir viendo uno por uno y cómo también nos podemos ir aplicando. Ya, a veces son muchas palabras, ¿no es cierto? Un poco complejo. Uno dice, ¿por qué tanto atado? Yo quiero leer nomás y ver lo que el Señor quiere. Son buenas herramientas, queridos hermanos. Buenas herramientas ya que hacemos bien en tenerlas por escrita y ver cómo poder aplicarlas y sacar más provecho de ese tiempo con el Señor. Entonces, en primera parte, resumir el contexto histórico. La idea es poder estar resumiendo cada uno de estos puntos, porque sí o sí vamos a ir para allá una y otra vez. Entonces es bueno poner este fundamento. A veces vamos a estar pasando esta semana y las otras también hablando acerca del contexto. Vamos a pasar mucho tiempo hablando del contexto, porque es sumamente importante, es necesario volver allá. Si no hay un buen contexto, vamos a estar medio perdidos allá cuando vayamos a otro texto dentro del mismo libro, carta. Cada vez que vamos a tomar otro texto, otro versículo allá, vamos avanzando, va a ser necesario recordar el contexto, ir para allá, por qué se dijo tal cosa, quién es el autor, y vamos a estar viendo allá. Hermano Álvaro, ¿Sí? ¿se puede hacer preguntas? Sí, querido. Sí. Si usted pudiera decir en sus palabras, ¿a qué nos referimos con contexto? ¿Qué es conocer el contexto? Pues, digamos, yo sé lo que es, pero quizás podría simplificar más. Bueno, estoy recién hablando en cuanto a lo que es el contexto y ahora estamos desglosando un poquito de qué se trata esto. Entonces, lo vamos a separar en tres aspectos para ir aplicando y conociendo nuestro contexto alrededor, que tiene que ver con que hay un texto que estamos viendo, estamos leyendo, y hay toda una escena que está pasando alrededor, dentro de la palabra, dentro de la carta, dentro del libro. Y necesitamos conocerla para poder entender ese texto. Si no, vamos a sacarlo fuera de contexto y ustedes ya saben, podemos crear cualquier cosa. Entonces, es necesario ambientarlos un poco, dónde se escribió, cuándo se escribió, quién lo escribió, cómo se dijo, cuál es la idea principal, cuál es el hilo conductor. Bueno, hay hartas cositas allá que he dicho que vamos a ir viéndola paso a paso. Ahora vamos a ir desglosando lo que es el contexto y con estos tres aspectos, el contexto histórico, el contexto cercano y el contexto integral. Hay otros hermanos que lo han llamado de otra manera, pero apunta hacia lo mismo. Asumir el contexto histórico está relacionado con el autor, con la audiencia y con el motivo, propósito, ¿no es cierto?, por el cual se escribió lo que se encuentra ya en el pasaje. Ahí va. Cuando hablamos del contexto histórico, que debemos tenerlo presente a la hora de ir a un libro, a ir a una carta, de poder tenerlo siempre presente, tiene que ver otra vez con el autor, quién es el autor, quién es su audiencia, para quién él escribió, y también cuál es el motivo por el cual él le llevó también a escribir tal cosa, cuál es el propósito. Si entendemos estas cosas y respondemos a estas preguntas, nos va a ayudar muchísimo, muchísimo, para poder ir entendiendo más y más lo que el Señor nos está hablando. En sus notas allá, queridos hermanos, en sus cuadernos devocionales, en sus notas de apunte, de anotaciones,
Y de poder nosotros con cada uno de estos principios de método, poder estar haciendo quizás un resumen para poder volver a ir allá. Cuando estés ya en tu casa, en tu tiempo a solas con el Señor o preparando algo, una enseñanza, poder tenerlo presente ahí al lado y recordar allá. Esto tiene que ver con esto. Hacer un resumen, por ejemplo, del contexto histórico, asegurándose de mencionar dentro de este resumen el autor, la audiencia, los destinatarios y a la vez también el propósito por el cual también se escribió. También podemos buscar sobre este contexto histórico a través de todo el libro, a través de toda la carta, y eso nos va a llevar a leerla completa, meditar un poco más allá, o a veces esta información la va a dar otros libros de la Escritura, nos va a dar más información de esta. Por ejemplo, queridos hermanos, vamos ya a bajar un poco más a la práctica, a los ejercicios. Por ejemplo, ¿qué sabe acerca del contexto del Evangelio de Lucas? Lo estudiamos como congregación, ¿se acuerdan? Hemos ya pasado, ya estamos en Hechos, hemos avanzado ya al otro libro que vio Lucas, pero ¿qué sabemos acerca del contexto de Lucas? ¿Quién es su autor? ¿Quién es su audiencia? El motivo y propósito por el cual se escribió. ¿Se acordarán ustedes algo allá? ¿Me pueden ayudar? ¿Quién es el autor de Lucas? ¿Se acuerdan ustedes alguien? Lucas. Bueno, a través del mismo libro nosotros, si podemos pasar tiempo allá en el libro, nos vamos a dar cuenta que es Lucas, que también está en los viajes misioneros del apóstol Pablo. Podemos saber algo en el mismo libro acerca de quién es el autor. Sabemos que también fue un médico, pero entendemos a través del mismo libro de Hechos que tal parece no estaba ejerciendo su oficio, su profesión. Sí estaba predicando la palabra del Señor, siendo acompañante de los siervos de Dios como el apóstol Pablo. Pero aún dentro del mismo capítulo nos va a dar más luz acerca de esta respuesta. Sé que a lo mejor para algunos va a ser como muy fácil, pero es necesario ir para allá, es necesario poder seguir estableciendo esto y ponerlo como fundamento, queridos hermanos. Y para algunos que están recién conectándose con estos principios, que nunca a lo mejor lo han escuchado, sé que va a ser de mucha bendición al poder estar buscando y respondiendo estas simples preguntas allá en el texto, en el libro, para otra vez sacar provecho. Querido Pastor Ricardo. Sí, bueno, en el caso del contexto, si bien es cierto, hay algunos libros que es mucho más fácil llegar a identificar, por ejemplo, quién es el autor. O sea, en algunas cartas, por ejemplo, Pablo mismo dice, bueno, yo Pablo escribo, qué sé yo, pero por ejemplo, en el caso del libro de Lucas, en ningún lugar del libro de Lucas se dice que Lucas lo escribió, ¿ya? Ahí tendríamos que entrar a un estudio quizá un poquito más profundo, que el solo hecho de digamos, de tratar de encontrar quién lo escribió es como un estudio aparte. Más profundo, quizás más... Pero claro, ahí también tenemos algunas ayudas extra bíblicas, que en esta parte de un estudio bíblico, aquí también somos muy beneficiados de otros materiales, ¿ya? Por ejemplo, en la Biblia de estudio, siempre, antes de cada libro, hay un estudio del contexto, tenemos material, por ejemplo, en algunos casos de los libros bíblicos donde no está el autor, por ejemplo, ahí los padres de la iglesia, por ejemplo, o un poquito de historia de la iglesia temprana, también es muy valioso, ¿ya? Por ejemplo, en el caso de algunos libros donde no está el autor, desde muy temprano, digamos, algunos padres de la iglesia ya van diciendo que la iglesia reconoce que tal autor escribió el libro, ¿me entiendes? Y eso también aporta, en el caso cuando queremos saber quién fue el autor de algún libro, recubrir también un poquito la historia, qué decía la iglesia temprana en cuanto al autor de ese libro, ¿ya? Eso pasa en el caso de libros que no dice explícitamente el nombre de su autor. Podemos recurrir a material extra bíblico también. Gracias, querido pastor. Es cierto. Es bueno también hacerse buenas herramientas también, a la hora de ir a un libro, quizás tener una Biblia de estudio, adquirir una, invertir también eso, va a ser beneficioso para esto, porque ahí, claro, va a estar más claro, va a estar con más detalle. A veces hay una cierta discusión de quién es el autor, y es bueno también leer un poco el por qué. Cómo llegaron también a esas conclusiones buenos hombres de Dios a través de la historia, de por qué el autor del Evangelio de Lucas es Lucas. No sé, ¿quién fue el autor de Hebreos? Hay toda una polémica allá. Bueno, nos quedamos con que el Señor nos ha bendecido con ese hermoso libro, esa carta, pero también allá hay Biblia de estudio, ¿no es cierto?, que nos van a ayudar. Vamos allá a Lucas, el Evangelio de Lucas, queridos hermanos, para
poder aplicar en primera instancia este contexto histórico. Ya, nos falta el contexto cercano, nos falta el contexto integral, pero vamos paso a paso con el contexto histórico. También nuestros queridos jóvenes, vayan allá también a la palabra del Señor, allá en Lucas, y vamos respondiendo a las otras preguntas, ¿no es cierto? ¿Quién es la audiencia? ¿Cuáles son los destinatarios? ¿Para qué o a quién el autor, en este caso Lucas, ha escrito esta carta, este libro, este evangelio? O sea, son una pista, está como dentro del versículo 1 al versículo 4, no les voy a dar pistas después, solo para agilizar, ¿no es cierto? Y estar viendo, pero, por ejemplo, ¿quién era la audiencia? ¿A quién le escribió? En primera instancia. Sabemos que también esto fue transmitido a todas las iglesias a través de la historia, la tenemos nosotros, qué bendición. Pero en primera instancia ya el Señor obró en alguien, inspiró su palabra, que le escribió con un propósito, con un destinatario, con alguien allá. ¿Alguien quiere decir algo? ¿Ya encontró la respuesta? Teófilo, ¿no es cierto? ¿Alguien sabe hacer algo de Teófilo? ¿Quién será él? ¿Qué significa? No, solo si hay memoria ya, sí. Lo digo más que nada porque habíamos ya pasado por el libro del Evangelio de Lucas, entonces quizás hasta un poquito más fresquito. Teófilo, ¿no es cierto? Significa, o su nombre significa amante de Dios. Probablemente es alguien era algo muy importante, si es que no fue un simple apodo, o para cuidar a aquella persona, su identidad, pero si fue así, ¿no es cierto? Fue una persona muy importante, fue alguien de eminencia, quizás alguien que estaba en el gobierno, alguien que era bien importante, influyente probablemente. Excelentísimo Teófilo. Pues ahí le escribe, ¿no es cierto? ¿Quería decir algo, querido Boris? Sí, era eso mismo. Muchas gracias, querido. Pucha, ya voy a estar más atento, pucha. Muy bien, queridos hermanos, ahora, ¿cuál es el motivo y propósito por el cual escribió? Entonces, ¿cuál es la idea? ¿Por qué le quiso escribir a Teófilo? ¿Cuál es la idea? ¿Que solamente tuviera un libro más ahí en su biblioteca? ¿Ese era el propósito? ¿Quería una biblioteca grande, Teófilo? Ya, tengo otro libro más, toma, ahí está. ¿Cuál será el propósito por el cual escribió? Ya le di una pista, ¿no es cierto? Pero si me quieren ayudar también, ayudarnos. Allá atrás veo tantas manos levantadas que quieren opinar. Querido hermano. Lucas le dice, oh excelentísimo Teófilo, en el primer tratado escribía acerca de las cosas que Jesús hizo. Por lo tanto, esta es la segunda o el segundo volumen. Sí. Ahí. No es que había alguien que quería entrar. Sí, un poquito no. Eso, ahí sí. Adelante, bienvenido. Ya. Sí, querido hermano Claudio, estaba diciendo. Entonces, este sería el segundo tratado y justamente me imagino que es para el conocimiento de la iglesia que estaba en aquel lugar, para que ellos pudiesen saber acerca de los hechos que sucedieron tanto en el Evangelio de Lucas antes y ahora posterior a lo que los apóstoles estaban haciendo. Como dice el versículo allá, hay un versículo clave, gracias querido hermano, pero está apuntando allá. Para que conozca bien la verdad, ¿no? Bueno, si uno lee todo el libro hay todo un orden, ¿no es cierto? El cómo es que conozca esta verdad, ¿no es cierto? Cómo él la va ordenando, la palabra del Señor, los hechos, uno a uno, cómo fueron ocurriendo, para que tanto Teófilo como toda la congregación y también bendecidos nosotros podamos entender cómo ocurrieron estas cosas. ¿Qué pasó con Cristo? Querida hermana Ani. Claro, para fortalecer ahí la fe de Teófilo probablemente, para guiarle, para instruirle completamente de lo que ha ocurrido. Algo él no sabe, ahora él lo va a saber por completo de una manera ordenada. O sea, ya cada vez que estamos viendo un texto por allá, vamos a ir allá otra vez a este contexto histórico y vamos a entender, ya ahora sí, otra vez, ya sé por qué se escribió esto. Y eso me va a cuidar de no irme por otra parte. Me va a cuidar a volverme allá a este carril, ¿no es cierto?, de lo que el Señor nos está revelando y está mostrando. Entonces, ¿cómo podríamos resumir ya esta información que ya tenemos? Podemos resumir, ¿no? El autor, ¿no es cierto?, es Lucas. Ha escrito, ¿no es cierto?, a Teófilo. Y con el propósito de ordenar todas las cosas para instrucción, para edificación, para instruir con certeza, ¿no es cierto?, de las cosas que
que han ocurrido. Ya. Entonces, había puesto también en mis notas, de repente uno va a estar leyendo un libro, una carta, claro, no va a estar el autor y cómo lo podemos hacer. Ahí está, otra vez hay algo que en la historia nos han dicho, hay buenos hombres de Dios a través de la historia que nos han dicho también. ¿Qué camino tomar respecto a eso? ¿Quién pudo haber sido el autor? Entonces, también es bueno recurrir a ellos, comprarse otra vez buenos libros, escribir una buena biblioteca allá, buenos comentarios, allá una Biblia de estudio. Hermano, Dígame. me pasa una consulta, me quiere legar Ah, ya. el material Sí. extrabíblico. ¿A qué se refiere? Por ejemplo. Extrabíblico quiere decir fuera de la Biblia. ¿Qué es Claro, autoridad en este caso? por ejemplo, hermanos que han comentado quizás algunos textos de la Escritura, alguna parte de la historia bíblica. Podemos tener, como ha dicho el pastor Ricardo, Biblias de estudio, ¿cierto? Si ubicamos la Biblia de estudio, si usted... Sí, creo que, tratando de captar un poquito más la pregunta de la hermana, digamos, efectivamente no hay autoridad en material extrabíblico, digamos, no recurrimos a algún material extrabíblico para, digamos, buscando como, en este caso del contexto, buscamos simplemente que, digamos, hay ámbitos fuera de la escritura, como por ejemplo yo citaba la historia, ya la historia de la iglesia, en donde por ejemplo en este caso de Lucas nos ayuda a ver qué fue lo que dijeron los primeros creyentes, ya la iglesia primitiva en este caso, acerca de quién escribió Lucas. Y justamente en el caso del libro de Lucas tenemos fuerte evidencia desde que muy temprano en la historia de la iglesia se reconoce a Lucas como el autor de este libro que no sabe quién lo escribió. Entonces, esa sería una fuente, digamos, esa información no tiene autoridad bíblica, ya no tiene autoridad como la verdad de Dios, no es escritura inspirada, no es doctrina. Pero en este caso, donde tampoco está en juego la doctrina, ya, si es que nunca hubiésemos llegado a saber, digamos, nunca hubiésemos llegado a tener esa herramienta de Lucas, tampoco está en juego, digamos, el libro. La verdad del Señor, claro. Lo podemos evaluar también por otros caminos, pero en ese caso nos sirve, ya nos sirve como información histórica más que nada, ya como para digamos, reafirmar el hecho de que Lucas fue el autor de este libro, pero como eso, no tiene que ver con autoridad doctrinal ni verdad bíblica, es como información histórica que nos ayuda a comprender ciertas cosas, en este caso del autor del libro. Sí, no le consideramos como palabra inspirada, dada por el Señor, pero sí son buenos hermanos que nos han instruido también, buenos maestros de la palabra del Señor, que han dejado también por escrito un buen legado para nosotros, y podemos también tomarlo como bendición. Y otra vez, de repente hay libros que no vamos a saber quién es el autor, pero leyendo el mismo libro podemos conocer un poco del carácter, el énfasis que le está dando, a veces el contexto en el cual él vivió. Y también podemos quizás no tener el nombre, pero sí más o menos cómo el Señor le usó también para estar escribiendo tal escrito. Por ejemplo, vamos a otro ejemplo, queridos hermanos, ya más o menos se están conectando, ¿cierto?, con este principio del contexto histórico. Vamos a otro ejemplo ya en la carta de Gálatas. Vamos allá, acompáñenme, Gálatas capítulo 1. Vamos con estas mismas preguntas para desarrollar más el contexto histórico. En la primera parte de cómo ir a la palabra del Señor. Vamos respondiendo a esta pregunta. Tómese el tiempito ahí, querido hermano. Acuérdense que estamos ahora ya en una sala de clases. Estamos aprendiendo juntos. Podemos equivocarnos, podemos allá. Estamos aprendiendo. Solo una ayuda nomás, nada más. Está dentro del capítulo 1 la respuesta. Nada más puedo decir. Pero vamos allá. Mis queridos jóvenes también allá, vayan con su lápiz, escribiendo en su cuaderno, haciendo estas preguntas. ¿Quién es el autor de Gálatas? ¿Quién fueron los destinatarios? De Galacia, ¿no es cierto? Dice allá, ¿dónde lo vieron allá? Versículo 2. Versículo 2, si alguien lo puede leer. Vamos allá, por si hay alguien todavía se está ya enchufando. Versículo 2. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Es de Galacia, sino una solamente en particular, sino a las iglesias de Galacia. Este escrito va a estar ahí moviéndose entre las iglesias.
Otra información más que nos das. Ahora, el motivo, el propósito por el cual él escribió. Vaya armando también el resumen, la idea, quién es el autor, la audiencia, el propósito. Vamos a dar un poquito más de tiempo. Están pensando los hermanos, están saliendo mitos. A ver. Amonestación, ¿sí? Algo está ocurriendo que parece que no es bueno, ¿no es cierto? ¿Cómo lo podemos saber? ¿Dónde está? ¿Dónde nos revela el Señor? Versículo 6, si lo puede leer, querido hermano Samuel. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Está maravillado el apóstol Pablo, ¿no es cierto? Y habían conocido la verdad del Señor, pero algo pasó en el camino. Y ahí nos muestra el propósito de cómo él va a estar escribiendo, el motivo de por qué él escribió esa carta. Entonces vamos a tener que ir otra vez allá. Cuando estemos allá, en el capítulo 2, en el capítulo 3, tenemos que volver allá otra vez, al propósito, para darle ese énfasis que el mismo apóstol Pablo en esta circunstancia, siendo el autor de él, le está dando. O sea, como resumen podríamos decir, el autor es el apóstol Pablo, ¿no es cierto? Su audiencia son las iglesias de Galacia, ¿no es cierto? Y el propósito es corregir, ¿no es cierto?, del error, hermanos que se estaban alejando, viendo el contexto, allá los judaizantes ya están cobrando fuerza allá en la iglesia, algo está pasando, y es necesario la providencia del Señor, el cuidado del Señor a su iglesia, que esto no quedara ahí dando vuelta nomás, sino hay una carta, la cual fue inspirada, ¿no es cierto?, para corregir tal cosa, para cuidar en amor a la congregación. Ya comprendemos, ¿no es cierto?, el contexto histórico de lo que se trata. Vamos ahora al segundo paso. Vamos de poco a más. Vamos al segundo paso. Así será. Así un poquito. Gálatas, ya lo vimos. Sí, ahí está. Resumir el contexto cercano. Resumir el contexto cercano. Recordemos otra vez el propósito, queridos hermanos. Viendo allá, viendo el detalle, viendo palabras, propósito allá, significado, a veces podemos otra vez perder el enfoque. ¿Qué estamos haciendo cuando estamos yendo a la palabra del Señor? Queremos meditar, queremos conocer más a nuestro Señor. El salmista allá, el Salmo 119 dice, ¿cuánto amo yo tu ley, tu palabra? Todo el día es ella mi meditación. Yo quiero masticar esto, quiero no ir rápido, no quiero que sea exprese esto. No, solo le quiero dedicar 5 minutos y nada más. Si es que alcanzo a encontrar la audiencia, quienes fueron y ya me tengo que hacer todas las cosas que tengo que hacer en la casa o en el trabajo. No, quiero pasar tiempo, quiero meditar, quiero conocerte más, Señor. Entonces, resumir el contexto cercano, queridos hermanos, la idea de poder hacer un resumen, tal como lo hicimos del contexto histórico, queremos hacer un pequeño resumen, una idea ya de lo que tiene que ver el contexto cercano. El contexto cercano describe cómo se relaciona el pasaje con su capítulo y con el libro y con todo el libro. Ahora, ¿cómo lo podemos hacer? Otra vez, el contexto cercano describe cómo se relaciona el pasaje que estamos meditando con su capítulo entero también y con todo el libro. ¿Cómo lo podemos hacer? Queridos hermanos, esto no es tan complejo. Más conveniente, les animo a estar leyendo todo el libro como buena práctica. Por ejemplo, cuando sé que voy a pasar tiempo con un libro, con un texto, trato de leerlo todo, estoy ahí varios tiempo leyendo, tomando un buen tiempo de leer toda la carta, quizá 1, 2, si es un libro, leerlo. Si es Génesis, bueno, leerlo, un poco más extenso, pero leer ahí todos los capítulos del contexto de mi versículo, que están alrededor, para ir entendiendo el flujo de ideas, para ir entendiendo qué está diciendo el autor, hacia dónde me está llevando, hacia dónde quiere dirigir la información. Hay libros cortos, hay cartas cortas que podemos leer en unos minutos. Podríamos intentar de leerlas todas, ¿no es cierto?, conocer el flujo de ideas. El contexto, queridos hermanos cercanos, tiene que ver con los versículos que están alrededor del párrafo o texto o versículo que estamos nosotros meditando, con el versículo que está antes y con el versículo que viene después. El contexto cercano. Si uno desea ser fiel a la palabra del Señor, queridos hermanos, en esto también quise
decir, queridos hermanos, que es bueno tener un plan de lectura. Nos anima nuestro querido hermano Huguito, siempre ahí nos está animando con este plan de lectura. Es bueno si no lo estás haciendo, empezarlo allá. Poder estar leyendo constantemente la palabra del Señor, porque no solamente podemos tener un contexto cercano según el capítulo, ¿no? O quizás la carta o el libro, sino ampliarme mucho más de qué tiene que ver este contexto cercano con este versículo, con toda la revelación bíblica, con todo lo que el Señor está haciendo a través de toda la historia, o ha hecho a través de la historia. Contexto cercano es tratar de determinar el contexto cercano de un pasaje. Quizás le resulte útil pensar en esto como la ilustración de un escalón, de una escalera. Primer peldaño, ¿no es cierto?, son mis versículos anteriores. Tengo que avanzar con mi versículo que estoy estudiando, pero también quiero saber qué pasa con lo que va a venir después. ¿Hacia dónde me va a llevar lo que yo estoy leyendo? ¿Qué va a pasar después en los versículos que vienen? Ilustrarlo también como una escalera, ¿no es cierto?, este primer peldaño. Quiero estar bien firme acá, entender bien lo que ha ocurrido antes de mi versículo. ¿Qué está pasando? ¿Cuál es la historia que se está narrando? Y luego, ¿no es cierto?, quiero situarme al texto que yo quiero definir, quiero interpretar bien, quiero conocer. Pero quizás si todavía le es un poco confuso, vamos a aplicar esto, vamos con un versículo ya, con unos textos. Acompáñenme a Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 al versículo 5. Acompáñenme allá, queridos hermanos. Es necesario que lo leamos y que apliquemos también ahora el contexto cercano. Deuteronomio capítulo 6, no sé si alguno hermano o hermana pueda leer del versículo 4 al versículo 5, estos dos textos. Sí, gracias. ¿Alguno por ahí, atrás? ¿Sí? Israel, sí. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ya. Ahora para poder conocer el contexto cercano, vamos a tener que ir un poquito más atrás. Con tiempo, ¿no es cierto? Estamos haciendo un ejercicio más que nada, pero leer mucho más, pero vamos a ir a los versículos anteriores. ¿Sí? Gracias, querida hermana, por leer el texto. Ahí vemos el resumen, ¿no es cierto?, de la ley. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza. Pero vamos a los versículos anteriores y también puede leerlo, mi querida hermana Angélica. ¿Sí? O sea, del versículo 3 al versículo 7. Vamos a ver el contexto. Oye pues, oh Israel, cuida de ponernos por obra, para que te vayan bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oh Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Amén. El contexto cercano, muy fundamental, queridos hermanos. Por esto, por no aplicar estas simples preguntas allá, o ir resumiendo ideas, podemos ir a parar a cualquier lugar con lo que está diciendo el texto. Interpretarlo muy mal. Es necesario ir allá al contexto cercano. Entonces ya hemos leído, ya queremos entender bien, aunque en esta etapa quizás no estamos interpretando tanto, lo vamos a hacer cuando vamos allá adquiriendo más principios a la medida que vamos avanzando con el estudio, pero por lo menos ir entendiendo qué está pasando alrededor. ¿Sí? Por ejemplo, si podemos resumir el versículo 3 que hemos leído, vamos allá si alguien quizás lo puede resumir a grandes rasgos de lo que está diciendo allá. ¿Cuál es la idea del versículo 3 que nos está poniendo el cimiento, ¿no?, del versículo 4 y el versículo 5? Hermano, con paciencia son buenas herramientas. Quiero que cada uno de nosotros, a un chico y grande, podamos estar masticando ahora. Querido. Para que te vaya bien, obedece los siguientes mandamientos. ¿Sí? Tiene que ver con una acotación que el Señor está diciéndonos, que el autor, Moisés, un mandamiento, ¿cierto? Nos encontramos primeramente con el versículo 3, con un mandamiento, con una instrucción clara. Cuida de ponerlos por obra, obedece, en pocas palabras. Vamos con lo que es obediencia, ¿cierto?
Resumamos también el versículo 4 y 5, que ya lo hemos leído, ya tenemos una idea. Tenemos un mandato en primera instancia, ahora tenemos, a ver, otro más allá. Otro más allá, versículo 4 y 5. ¿Cómo lo podríamos resumir en fáciles palabras? La idea es que podamos también ir resumiéndolo, cada uno de los versículos, para ir contextualizando esto. ¿Alguien allá? Querido hermano. Solo hay un Dios, ¿no es cierto? Hay un mandamiento que el Señor nos ha dado. Resume todo, nuestra alabanza, nuestra devoción a este único Dios, ¿no es cierto? Es el resumen de la ley. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza. O sea, hay un mandamiento. ¿Y a qué se refiere ese mandamiento? ¿A qué el Señor está demandando de nosotros? Que le amemos de todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, ¿cierto? Vamos, con el versículo 6 y 7. Vaya el texto, querido hermano, vaya, paciencia ya. Bueno, habla de atesorar este mandamiento y transmitirlo también a nuestra generación y hijos. Bien, muy bien. Entonces, tenemos el mandato, tenemos que ahora aplicarlo en nuestra vida, ¿no es cierto? Pero no solamente eso, no me quiero quedar solamente yo con esto que dice el Señor. Bueno, vivirlo, pero también esto, compartirlo con otros más, con nuestra familia, y muestra un montón de contextos del cómo nosotros podemos también aplicar en la enseñanza, pero primeramente en nuestro corazón. Entonces ahí uno ya va entendiendo mi contexto cercano, me está habituando a dónde está este versículo y por qué el autor lo está escribiendo, por qué el Señor quiso que esto estuviese ahí. Entonces podríamos ir ya resumiendo, por ejemplo, Dios a través de Moisés. En este caso no hicimos el contexto histórico, pero vamos paso a paso, pero viendo el contexto histórico, bueno, lo escribió Moisés, ¿no es cierto? ¿A quiénes son los destinatarios primero? Al pueblo de Israel. Le mandó, ¿cierto?, un mandamiento, luego él expresa un resumen de este mandamiento y por último le instruye a seguir centrándose en esta verdad, en este mandamiento. Y a compartirlo a otros, a proclamarlo. Sí, vamos bien, vamos escribiendo estos apuntes, queridos hermanos, de verdad, muy beneficioso. Ya, contexto histórico, contexto cercano, después en los ejercicios vamos a aplicar todo esto. Sí. Eso quiero ser reiterativo, querido pastor. Sí, bueno, no sé si lo tenía ahí como ejemplo, pero si no. O sea que hay algunos versos en la Biblia que es como un clásico ejemplo de que si hubiéramos aplicado lo que tú estás enseñando, por ejemplo, el contexto cercano, probablemente nos hubiéramos librado de muchas malas aplicaciones, ¿ya? Por ejemplo, un texto clásico de mal aplicado, en Filipenses 4:13, ¿no? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿ya? Entonces, ese texto muchas veces nosotros los cristianos lo usamos para cualquier cosa, ¿ya? Pero si solo hubiésemos leído el contexto cercano, nos daríamos cuenta que esa frase está situada en un contexto bastante particular, que tiene que ver básicamente con la situación económica de la iglesia. Pablo dice, sé vivir, ¿no es cierto?, con escasez económica, sé vivir en abundancia, y en ese sentido, no en otro, en ese sentido es que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿ya? Lo mismo pasa, por ejemplo, con el texto de Mateo 18, cuando, ¿no es cierto?, siempre utilizamos donde 2 o 3 estuviesen congregados en mi nombre, ahí estoy yo, ¿ya? Y sí, ese texto puede tener una aplicación secundaria, pero también se utiliza, no sé, yo puedo estar hablando de las cosas de Dios, no sé, en el estadio con alguien, y yo digo, no, que como estamos los dos hablando de las cosas de Dios, está aquí en medio de nosotros. Y la aplicación, digamos, el contexto cercano tiene que ver con disciplina eclesiástica. ¿Ya? Ese es el contexto de ese texto, disciplina eclesiástica. No tiene tanto que ver con que donde yo esté y me ponga a hablar de las cosas de Dios con un hermano, Cristo está ahí en medio. Aquí está hablando de la presencia especial. Claro, tenemos otros textos en donde tenemos que Cristo está con nosotros siempre, pero en ese texto en específico, el contexto cercano nos dice que Cristo está de una manera especial entre los creyentes cuando la iglesia dirime para la disciplina eclesiástica, ¿ya? Entonces, hay varios ejemplos de, si solo viéramos el contexto cercano,
nos daría mucho mayor luz acerca del significado del texto. Sí, gracias querido pastor. Y quizás alguno ya tiene como hartos ejemplos quizás en su mente de cómo hemos aplicado mal. Y eso nos lleva a una mala práctica también, al no entender bien el contexto cercano. Estaba pensando cuando está hablando el pastor, también en Filipenses, cuando el Señor está diciendo ahí en la carta, el apóstol Pablo dice que debemos pensar todo lo que es bueno, todo lo que es justo, todo lo que es de buen nombre. En esto pensad, y si hay algo el Señor que falta, como que el Señor nos va a revelar, finalmente esto nos va a llevar también al mismo sentir. Uno dice, qué bonito, tenemos que pensar cosas buenas. Bueno, lo está diciendo según el contexto, porque hay dos hermanas que están en disputa, hay problemas entre dos hermanas. Entonces, para lidiar y dar cosas prácticas, tiene que ver con que está entregándole ayuda, y que no estén pensando tantas cosas malas de una de la otra, sino pensar lo bueno, lo que es justo, lo que honra al Señor, todo lo que es santo, lo que es puro. El contexto me está dando más información, por ejemplo, allá de lo que está ocurriendo en la carta y por propósito y motivo por el cual se escribe. También, como decía, ya no, 2 o 3 tenía que hablar con los testigos. En el Antiguo Testamento también nos habla acerca de que para hacer disciplina, para poner juicio, tenían que haber testigos. 2 o 3 testigos. Y ahí tenía que ver también con que el Señor va a estar, pero en el proceso de disciplina. Pero otra vez uno puede también traspolar ahí también principios, tener la confianza también de que el Señor también va a estar cuando nosotros le buscamos en oración, más también cuando el cuerpo de Dios se reúne. Pero hubo un contexto allá, hacemos mal llegar y torcerlo allá, todo para aplicarlo en esta situación. Entonces, queridos hermanos, otra vez, es sumamente importante, contexto histórico, contexto cercano, ambientarnos allá, conocer. Y esto, querido hermano, yo quiero animarte, hermana, animarte, allá que esto significa tiempo. Dale al Señor el tiempo que a Él le corresponde. No lo haga esto en 5 minutos. Necesitamos tiempo con nuestro Señor. Allá, fuera de distracciones, fuera a veces, no sé, de nuestros hijos, allá tanto ruido, pero queremos tomar un tiempo allá para el Señor, queremos disfrutarle también a Él. Algunos ya con todos los quehaceres va a estar allá quizás en la micro, en el metro, no conduciendo, pero sí la micro en el metro allá, masticando, viendo el contexto. Todo para que el Señor nos siga hablando, nos siga guiando a su fiel verdad. Ya, vamos allá, acuerden, vamos a aplicar todo esto después, pero vamos al otro contexto, nos falta uno. ¿Cómo estamos de tiempo? Contexto integral, por favor, querido. Contexto integral. El contexto integral describe cómo se vincula el pasaje con la historia general de la obra redentora de Dios en la humanidad. Otra vez, tenemos también que resumir el contexto integral, que tiene que ver a qué se refiere con el contexto integral. El contexto integral describe cómo se vincula el pasaje que estamos estudiando con la historia general de la redención de Dios hacia la humanidad. En pocas palabras, queridos hermanos, cómo se relaciona mi texto, mi versículo, con toda la revelación del Señor. Cómo se relaciona el versículo que estoy tratando con el Evangelio, con todo lo que significa la obra redentora de salvación de nuestro Señor. Y esto nos va a llevar también a las aplicaciones, cómo aplicar esto en nuestra vida, pero también otra vez para cuidarnos de no desviarnos. Todo tiene que ver con el Evangelio, porque hay un propósito de redención del Señor que ha hecho en toda la historia humana. Nosotros nos venimos a integrar por la gracia del Señor a este plan perfecto, a esta obra redentora, de la cual ahora nosotros somos partícipes. Pero ya viene un caminar largo, hay un bagaje largo, como me dice un profesor, como aquella bola de nieve que va cayendo de la montaña, chiquitita, ¿no es cierto?, pero con el tiempo se va haciendo más grande mientras más va cayendo. Y cuando nos llega a nosotros hay una bola tremenda de información, de hartas cosas ya que indagar. Algo estaba pasando antes de. Bueno, es necesario también involucrarnos allá, ver, sumergirnos allá, ir al contexto, ver qué está pasando con el contexto integral. Las Escrituras, queridos hermanos, no son una colección de escritos que no tengan ninguna relación entre sí. Más bien es un libro coherente, unificado, que relata el glorioso rescate de Dios a favor de su pueblo mediante la sangre derramada de nuestro Señor y Salvador. Cada versículo de la Biblia es parte indispensable de la historia. Determinar el contexto integral de un pasaje es investigar la relación entre el pasaje que estamos estudiando con todo el propósito del Señor, del cual nos ha hecho parte. Para determinar el contexto integral de su pasaje, puede hacer las siguientes preguntas
a fin de establecer qué relación guarda este pasaje, este texto que yo quiero entenderlo más y más, otra vez, con todo el plan del Señor, con lo que es el Evangelio. Y quisiera también animarles a que puedan considerar estas preguntas, pueden haber más, pero son muy buenas para aplicarlas allá, para poder describir el contexto integral. ¿Sí? Por ejemplo, número 1, ¿el pasaje comunica la condición pecaminosa del hombre y su necesidad de perdón? Estamos enfocándonos a lo que es el Evangelio. El pasaje que hace hincapié en las perfecciones de Dios, en el carácter de Dios, ¿en quién es Dios? ¿Nos está revelando acerca de quién es Dios? Número 3, ¿el pasaje revela la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo? ¿Hay algo allá en el texto que podemos rescatar que nos une a todo el plan de redención? Como última pregunta, ¿el pasaje describe o da información acerca de la santificación de los creyentes, de los cristianos? ¿Hay algo que está también el Señor guiándonos a que consideremos para nuestra vida de piedad delante de Él? Que también tiene como propósito también que se extrae del Evangelio. Miren, vamos allá para quizás no tomar otro ejemplo y enredarnos allá. Vamos al mismo ejemplo que hemos tomado de Deuteronomio, capítulo 6, versículos 4 y 5. Tomémonos nuevamente de allá. Si alguien otra vez, por favor, queridos hermanos, sé que lo hemos leído, pero si puede dar lectura nuevamente y aplicar también otra vez este contexto integral. Versículo 4 y 5, ¿sí? Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Amén. Bueno, hagamos algunas de las preguntas que tenemos acá. Por ejemplo, en este texto que estamos acá, que vemos acá, para hacerlo integral frente a toda la revelación. ¿El pasaje revela algo de la persona y de la obra de Cristo? Entendiendo toda la obra del Señor. Dije, no nos cerremos solamente acá al escrito de Moisés, ¿no es cierto? Con la revelación que él tenía. Vamos con un ámbito más amplio, con lo que hemos aprendido, con lo que cantamos el Evangelio. ¿Alguien creo que levantó la mano? ¿Sí, mano? ¿Sebastián? Si va al contexto más amplio, ahí tienen la respuesta para los testigos de Jehová, que no pueden calzar en su cabeza como Cristo es Dios. Ese versículo está diciendo que Dios es uno. Por ende, Cristo no puede ser Dios menor, no puede ser una persona externa a Dios, no puede ser un hijo en el sentido de hijo literal como, no sé, sí, tiene que ser Dios. Por ese mismo contexto, ya que Dios es uno solo. Amén. Y eso no lo va a decir solamente acá. Eso nos unimos integralmente a todo lo que la revelación nos está diciendo, el enfoque de Cristo, quién es Cristo y su obra redentora. Eso nos lleva a considerar más allá y, bueno, ¿podemos ver otra vez la obra de Cristo acá? ¿Quién fue perfecto, por ejemplo, en cumplir esto? ¿Nosotros? Cristo, nuestro Señor. Hay alguien que sí cumplió la ley, los mandamientos en toda su totalidad. Él fue el mejor creyente, el mejor cristiano que pudo haber pisado la tierra. Él es nuestro ejemplo. Él cumplió esto. Él amó a su Padre Celestial de todo su corazón, de toda su vida, con toda su fuerza. Y lo podemos ver a través de los evangelios, la historia de nuestro Señor Jesucristo. En cómo Él se va dando a conocer, se revela a través de su palabra. Y podemos ver cómo. Entonces, esto revela, por ejemplo, nos revela nuestra pecaminosidad, nuestra condición. Revela que también nosotros necesitamos perdón. A este texto, por ejemplo, si lo ampliamos más, nos revela eso. Bueno, a contrastar mi vida con este mandato del Señor, yo digo, Señor, no puedo. Señor, perdóname. Porque no solo fallé hoy día, vengo fallando todo el tiempo. Señor, ayúdame. Esto descubre y muestra mi pecaminosidad. Esto muestra mi necesidad aún, que el Señor ha hecho una obra en mí, en cada uno de nosotros, por la gracia del Señor, por su sangre. Pero aún así, Señor, necesito tu ayuda, no puedo yo. Perdóname. Entonces, vamos aplicando lo que es la redención, lo que es la obra del Señor, aún en esta verdad que está acá en los primeros 5 libros de la Biblia entera.
y vámonos traspolando, ¿no es cierto?, a toda la revelación del Señor. Así podemos otra vez estar aplicando allá. El tiempo avanza, hay más ejemplos, pero el tiempo va avanzando. Queridos hermanos, querido hermano Luis, si puede, quiero animarles a poder estar aplicando, si puede repartir, querido hermano. Una cada uno. Sé que también muchos de nosotros estamos con nuestros cuadernos, con nuestras libretas, podemos también ir aplicando. Si querido hermano Sebastián puede avanzar, que quiero avanzar a los ejercicios. A esta actividad que vamos a estar haciendo, queridos hermanos. Nuestro pastor Ricardo nos animaba la semana pasada a hacernos de una carpeta, vamos a estar dando información. Si falta ya, yo se las puedo enviar, si faltaron algunos, para que pueda ir recolectándolas, ver y si algo pasa por alto. También, queridos hermanos, quiero acotar que, otra vez, como hablamos al principio, en el contexto, por ejemplo, histórico, si ya no sé, no pude descubrir quién es el autor. Re poco puedo entender. Bueno, no se queda ahí, ya no diga, ya no puedo hacer nada. Esto está muy difícil. No, siga avanzando con el contexto cercano. Y bueno, si no entiende mucho el contexto cercano, porque el versículo que está antes del que está leyendo es muy diferente, hay una idea a nuestra percepción muy diferente. Bueno, no se queda allá, sino que siga allá, vaya al contexto integral, porque probablemente con el contexto integral, poniendo mi versículo que quiero interpretar, que quiero entender a la luz de toda la Escritura, de todo lo que he aprendido de la palabra del Señor, eso me va a enfocar también a lo que también el autor de este libro, Carta, me está diciendo. Y me puede guiar también a conocer también el contexto cercano, ¿sí? Así que no se sienta animado si en algún detalle le falta, le cuesta ya conocerlo. Vamos a practicar la investigación del contexto de un pasaje, queridos hermanos. Lea el relato cuando Jesús limpió a un leproso, allá en Lucas capítulo 5, versículo 12 a 16. Ahí es un poquito más extenso, así que tome su tiempo. Hay unos 3 ejercicios que quiero dar. Lucas capítulo 5, versículo 16 al 17. Acuérdense que con cada uno de estos hay un ¿cómo decirlo? Hay unos recuadros, ¿no es cierto? Que ahí dice contexto histórico, si alcanzaron las hojas para todo, contexto cercano y contexto integral, lo que he estado compartiendo, lo que hemos visto en detalle con algunos versículos. Vamos, buenos ejercicios, queridos hermanos. La idea es que uno dice, pucha, que el espacio que me dejó el hermano es muy poquito, pero haga un resumen, ¿no es cierto? Tomando estas cositas. Por ejemplo, otra vez, Lucas capítulo 5, versículo 12 al 16. No voy a pedir que lo lean, yo sé que lo están leyendo cada uno ahí en su puesto, está meditando en él. Con un lápiz allá puede escribir cuál es el contexto histórico. Sí, creo que ya estamos listos, ¿cierto? Poco tiempo, pero vamos allá. Si alguien me puede compartir, queridos hermanos, no a la hora, al tiempo. Tenemos 2 ejercicios más. Puede llevárselo a la casa también, pero tratemos de poder hacerlo. Sé que en el habitual día a día queremos hacerlo con más tiempo. Ya no tome este ejemplo de estar corriendo. Pero en el contexto histórico, ¿qué podemos decir? Si alguien haya avanzado un poco, hermano, hermana, jovencita también puede compartir. ¿Alguien? ¿Sí? Hermano, no falta tiempo. ¿Sí? Estamos en el contexto histórico. ¿Se acuerdan quién es el autor, la audiencia, el propósito? Bueno, ya habíamos hablado. Ya habíamos hablado. Quizás saltemos al contexto cercano. ¿Qué podemos decir? Acuérdense que no estamos como interpretando en sí todavía. Podemos hacerlo, pero como en el menos a más de estos principios, de este método, vamos a llegar allá, ya a detenernos y ver qué está diciendo, interpretar ya el texto. Ahora queremos, quizás con simples palabras, qué está ocurriendo aquí, qué ocurrió en nuestro texto y qué ocurrió después. Jesús está iniciando su ministerio, ya había ocurrido un milagro anterior y se evidencia lo que el Señor estaba haciendo y enseñando, porque
la segunda parte habla que él estaba en la sinagoga también. Segunda parte. En mi escalón de arriba, ¿no es cierto? Dice que estaba en la sinagoga, Señor. Claro. ¿Sí? No, después. Primero Con sus discípulos. Sí. Estaba iniciando su ministerio. Que le encomendó, ¿no es cierto? Ahora ustedes van a ser pescadores de hombres, ¿no es cierto? Como que les muestra dónde van a estar pescando. Hay gente, ahí está ocurriendo algo, hay milagros, el propósito. Y después muestra también a los fariseos, nos está contextualizando, ¿no es cierto? ¿Se fijan? Estos principios tienen que ir excavando, ya no estamos tanto entrando en detalle, los verbos todavía. Queremos simplemente saber qué está pasando antes, qué está pasando en mi texto y qué pasa después. Como la escalera, ¿no es cierto? Caminando peldaño por peldaño, viendo más información. Si algo está ocurriendo allá. En este caso es un evangelio, tiene que ver con una narración. ¿Sí? Vamos allá al contexto integral. ¿Cómo podemos relacionar esto con todo el plan de redención? O con el evangelio. El Señor es todopoderoso, ¿no es cierto? Tiene poder sobre el cuerpo humano. Él es nuestro creador. Está revelando allá que Él tiene autoridad. Le está enseñando a sus discípulos. Él es el Señor. Los discípulos están mirándolo ahí. ¿Quién es Él, no? ¡Qué tremendo! Querido hermano Samuel. Redimirnos, el Señor nos pide que demos testimonio de lo que hizo con nosotros. Amén, no, le mandó al leproso, ¿no es cierto?, a un lugar a dar testimonio. Y esto es lo que me ha ocurrido. Si bien estaba en la ley, pero está diciendo, y va a dar testimonio de que Él lo sanó. Ahí nos enfocamos, lo integramos a todo el plan de redención, al propósito de nuestra salvación también, que proclamemos a nuestro Señor, a nuestro Salvador, de que Él es poderoso, hay una salvación en Él. ¿Alguien más quisiera acotar algo? Sí. Es importante cuando estamos viendo los contextos, digamos, especialmente, bueno, este que estamos viendo, y estamos aprendiendo a ver el contexto, no saltar a la aplicación directamente, porque el texto, voy a tomar el ejemplo de hermano Samuel, no, pero, claro, él lo traspoló al... Claro, lo que está diciendo el texto es que el Señor mandó a este leproso a dar testimonio por medio de una ofrenda ritual, ¿cierto?, que estaba establecida en la ley. Ahora, estoy seguro que los siguientes pasos que vamos a hacer, digamos, en la próxima semana, vamos a llegar a la aplicación de que es que nosotros, siguiendo ese ejemplo, vamos a dar testimonio al Señor. Pero el texto está diciendo que el Señor mandó a este hombre a dar el testimonio ritual, ¿cierto?, y que la fama del Señor se extendiera. Entonces es importante mantener los cuadraditos para... Recuerda que en este paso de contexto integral queremos unirlo también a todo el proceso, a todo el plano del Evangelio. Si bien ahí vamos a estar quizás tocando ya lo que son ya las aplicaciones, pero aún faltan más pasos que tenemos y necesarios para tomar para ahí no cometer errores, queridos hermanos, y ser fiel a la palabra del Señor. Querido hermano Sebastián. Otro aspecto igual es Gracias, querido pastor. a veces como que el contexto integral se comete el error de querer unirlo a muchas líneas dentro de la Biblia. Como no, esto habla de la santidad, esto habla de un montón de cosas. Y a veces un texto solo habla una cosa, ¿no? Claro. Y no hay que buscar más allá del texto, porque si no podemos avanzar a otro y podemos cometer errores o sobreinterpretar un texto también después, en un siguiente paso. Si el texto dice algo, eso es el punto. Claro. Esperar, ¿no es cierto?, con paciencia, que vamos a seguir tratando el texto. Sí, yo llamaría, digamos, a la calma en este paso. Ya, digamos, llamaría a la calma en el sentido de que, a ver, lo que el contexto en general, como sencillamente nos está pidiendo, es que ubiquemos nuestro relato en algún lugar, ya que nos ubiquemos. Ya cuando venga el proceso de interpretación, ahí ya vamos a irnos adentrando más como en el significado del texto. Entonces, por ejemplo, contexto histórico, digamos, como tú bien has dicho, audiencia, destinatario, qué está pasando, personaje, contexto cercano, qué está pasando antes y después, y el contexto integral, que de los tres tipos de contexto puede verse un poquito más complicado. Yo diría ahí, ubiquémonos en el plan de redención. ¿Ya? Ubiquémonos más que todavía porque la conexión con el Evangelio, así más potente, forma parte de la interpretación, ¿ya? Es más parte más. Aquí es como, el contexto integral es como, por ejemplo, si yo leo el texto de Levítico, ¿dónde me encuentro en la historia de la redención? ¿Me entiendes?
y eso me va a permitir y digamos, limitarme para ya estar pensando en ciertas aplicaciones, sino que ahí estoy, Claro. digamos, estoy en el periodo de la ley, ¿no es cierto? Pueblos de Israel, Moisés, o cualquier texto de la Biblia, donde me ubico y donde me conecto. Por ejemplo, en este texto de Lucas, quizás para mí simplemente podríamos decir, Jesús, en este caso, es el cumplimiento de las profecías mesiánicas que prometían sanidad física y espiritual. Listo. Sería un buen resumen. Listo. Claro. Y ahí me ubiqué, digamos, en el contexto de la redención, en lo que Jesús está haciendo, Claro, ya, la idea pero hasta ahí, ya, como decía Seba, aquí somos tentados a tirar muchas líneas por muchos lados, pero estamos recién en el contexto, y el contexto es la primera parte. Yo diría que la parte como más gruesa del estudio bíblico está en la interpretación, ya, está en la interpretación. Así que calma ahí, y me uno a la palabra de Pastor Daniel, todos somos muy tendientes a querer rápidamente hacer aplicaciones para nosotros, pero ahí, calma, aquí estamos netamente lidiando con la historia, ya, con la historia, con lo que está pasando históricamente en lo que estamos leyendo. Ya vendrán las aplicaciones. Bueno, Jürgen también te había levantado la mano. Mira, lo que yo veo en el texto, estamos en proceso de investigación, y la pregunta ahí, ¿qué nos refleja acerca de Dios? Veo yo que es la santidad, la santificación, porque lo limpia, lo manda donde el sacerdote, obviamente para ser limpiado, respetar la ley y tener la purificación. Entonces, creo yo que lo que emana de aquí de Dios es su santidad y santificación. Gracias, querido hermano. Entonces, vamos a ir rescatando cosas, investigando, ¿no es cierto?, conforme a la revelación se va dando, en el contexto en el cual lo estamos habituando, en el libro, contexto de la historia, qué está pasando allá, integrándolo allá, depositándolo en un buen lugar, no sacándolo de allá, y poder empezar a seguir con esta investigación allá, paso a paso, de poco a más. Por último, querido, creo que estamos en la hora, pero... Sí, bueno, creo que cuando hablamos ¿verdad?, del texto y tenemos que unirlo a los textos que están más atrás o más adelante también, ¿sí?, vemos que poco antes de esto el Señor había tomado el libro en el templo, ¿verdad?, del profeta Isaías, y él cuando lo lee dice, por tanto el Espíritu de Dios está sobre mí, y él también está diciendo las cosas que él iba a hacer en su ministerio. Y parte de su ministerio iba a ser estas sanidades también, todas estas cosas que iban a significar también que él era el Hijo de Dios. Entonces vemos más adelante, solamente unos capítulos más, que él está haciendo lo que dijo que él iba a hacer. Bueno, y eso me lo dio el contexto cercano, ¿no es cierto? Fue necesario ir un poco más allá. No solamente unos par de versículos, un poquito más, un párrafo más allá, que le va a dar más fuerza a nuestro texto. Ya ahora entiendo. ¿Por qué el Señor dijo tal cosa? ¿O por qué llegó a hacer tal cosa en este momento en particular? Que se conecta también al mismo tiempo con el contexto integral. ¿No sé? Pasa que cuando nosotros vamos agarrando práctica, después estos tres aspectos lo podemos hacer en uno. ¿Me entiendes? Es como cuando a conducir. Llega un momento donde frenamos, aceleramos, pasamos cambios, miramos al mismo tiempo. ¿Ya? Claro, ahora estamos estudiando y por eso lo estamos separando, pero por ejemplo en lo que dice mi hermano, ahí tú ya viste algo del contexto cercano y del contexto integral, más o menos al mismo tiempo, claro. ¿Entiendes? Entonces, querido hermano, otra vez quizás se vea como un poco tedioso, allá paso 1, paso 2, paso 3, pero el propósito es ese, que poco a poco, a través de la práctica, esto ya está en nuestra mente. De hecho, muchas de estas cosas ya las podemos encontrar en un libro de... una Biblia de estudio, podemos encontrar estas cosas, pero es bueno también hacer esa investigación, ir nosotros ahí al texto con tiempo y poder estar sacando estas cosas que nos van a bendecir tanto y van a poner este cimiento muy, muy bueno, muy fuerte, muy sólido, para poder hacer esto, aplicar estos otros métodos que vamos a estar utilizando, otros principios que vamos a estar viendo las próximas semanas. ¿Sí? Si puedes recomendar alguna literatura en cuanto a estos libros, buenos libros que ayuden a los que también enseñen, para que si alguien quiere indagar más también pueda... Con frecuencia yo utilizo la Biblia de estudio de Spurgeon, me gusta, por ejemplo, hay hartos comentarios también que he podido tener. El libro de 7 marcas también, que se llama Predicaciones Positivas, que es súper sencillo y súper amigable también. Pronto también vamos a tener una biblioteca donde vamos también a abastecernos de estas cositas. No sé, también tengo la Biblia de MacArthur, un buen hermano, si bien hay alguna cosa allá, diferencias, pero
pero nos apoya mucho con el contexto histórico. Una muy buena fuente en cuanto al contexto histórico. Querido hermano Claudio. Hay un libro muy bueno del pastor Sofía Michelet que se llama De parte de Dios y delante de Dios, y es muy didáctico también, y hace muchos ejercicios como los que estamos haciendo ahora, bastante bueno, orientado, digamos, a lo que es la predicación expositiva. Eso es bueno. Realmente cuando vamos a conferencias siempre hay un stand de libros allá. Cuando uno va a comprar allá, sí, queremos comprar cosas a nuestro corazón, a lo que estamos viviendo, pero también a buenas herramientas que yo sé que voy a utilizarla este mes, este próximo año. Voy a volver a tomar ese libro y voy a sacar el beneficio que me está dando a través de buenos contextos. Quizás no tanto de libros, porque quizás obviamente no todos van a predicar, eso quizás algunos, ¿por qué compro un libro sobre predicación si no voy a predicar? Pero yo creo que para mí hoy día la mejor Biblia para estudiar es la de la Reforma, ¿no? Que es coherente con lo que nosotros creemos también, y trae todo esto en cada libro de la Biblia, trae todo el contexto inmediato, el contexto histórico, el autor, Cristo, todo el libro, cómo Cristo se ve en toda la Biblia en este libro. Es muy bueno. Quizás es un vasito más que un libro, obviamente es más cara, pero también yo sé que por ahí digital se pueden comprar por libro de la Biblia. Y si no, en caso de varios de aquí la tenemos, y si un hermano quisiera estudiar nos puede pedir las fotitos, que también se puede. Y no es tanto como comprar un libro para algo que quizás no voy a terminar haciendo, como predicar, claro, pero sí estudiar la Biblia en mi casa. Bueno, queridos hermanos, otra vez hacerse esa biblioteca poco a poco, vaya invirtiendo también en esto, es beneficioso para nuestra vida también y nuestro tiempo devocional. Entonces, hemos aprendido algo más acerca del contexto. Vamos a seguir tratando. Hay mucha información respecto a esto. Contexto se traspola, ¿no es cierto?, en contexto histórico, contexto cercano y contexto integral. Que el Señor nos ayude, queridos hermanos, con estos buenos principios. Les voy a, en honor al tiempo, invitar a orar. Demos gracias al Señor y gracias, hermanos, por su participación, por sus preguntas también. Eso edifica nuestras vidas. Oremos al Señor. Oh Padre Celestial, gracias queremos darte, Señor.